Bienvenidos a la segunda temporada de Maestros de la Cultura en Boyacá, proyecto que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Mi nombre es Juliet Burgos. El día de hoy estamos con el maestro Jorge Alberto Rincón Ortegón, a quien le doy un cordial saludo. Muchas gracias, Juliet. Él es ceramista, artista plástico y docente universitario con amplia trayectoria. Ha participado en diferentes festivales y muestras de arte a nivel local, departamental y nacional. Es licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y técnico profesional en cerámica. Su experiencia se centra en las áreas de educación artística, modelado y torno cerámico, pastas cerámicas, esmaltes y engobes, cerámica racú, escultura y mural, manejo de hornos y equipos de producción cerámica, restauración de cerámica precolombina, elaboración de obras artísticas y objetos utilitarios. Ha sido jurado y curador en diferentes exposiciones y eventos artísticos y ha participado activamente en la conformación de asociaciones de artesanos ceramistas. También le doy la bienvenida a Carlos Castillo Quintero, director de este programa, quien conducirá esta entrevista. Nos encontramos en la ciudad de Tunja, en la casa que también es el taller del maestro Alberto Rincón, a quien le agradezco por haber aceptado esta entrevista para Maestros de la Cultura en Boyacá. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La idea es que hagamos como un recorrido por tu vida, por los aspectos esenciales de tu vida, y por tu trabajo, no solamente el trabajo artístico, sino también el trabajo académico, tu labor como investigador, como docente y demás. Así las cosas. ¿Tú dónde naciste? ¿De dónde eres? Yo soy chiquinquireño. De Chiquinquirá, Boyacá. Háblanos de tus padres, naciste en el pueblo, en el campo. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, nosotros nos criamos en Chiquinquirá, en la ciudad. Yo nací en 1956. Quiere decir que en ese momento tengo 68 años, ¿sí? Y mis padres, pues mi papá era farmacéutico, siempre vivimos en el centro de la ciudad. Algunas de las cosas que yo recuerdo de esa farmacia era que yo colaboraba, por ejemplo, en la elaboración de todos esos medicamentos, al estilo de las boticas y todo eso. De ahí nace un poco también esa parte de la alquimia, de coger los morteros, de preparar, que eso es lo que yo hago con mi trabajo, con la cerámica, preparar colores, preparar todas esas muestras. Qué maravilla. ¿Y estudiaste la primaria, el colegio en Chiquinquirá? Estuve estudiando la primaria y buena parte del bachillerato, pero pues Chiquinquirá era un sitio violento en ese momento. Toda la cuestión de las minas era bastante peligroso. Pues tuvimos la oportunidad de viajar a Bogotá, de terminar allá los estudios, entonces me fui a terminar el bachillerato a Bogotá. ¿Y no regresaste Y desde ahí no regresé más. Allá sigue mi familia, por supuesto, pero yo no volví más. Puedo decir que me fui a vivir a Bogotá, duré por lo menos 17, 18 años viviendo en Bogotá, y de allá me llaman a trabajar acá en Tunja, en la Escuela de Artes de Lingua, en ese tiempo. ¿Cómo se llamaba tu papá o se llama? ¿Todavía están vivos? Se llamaba, ¿no? Muchos ya no viven. Se llamaba Alfonso Rincón Quiñones. ¿Y tu madre? Elena Ortegón. ¿Y doña Elena trabajaba con la farmacia? Trabajaba, le ayudaba en la farmacia, pero pues más que todo las cosas del hogar, de la casa, ¿no? Pero pues también hacía parte del trabajo en la farmacia. ¿Qué recuerdo te dejó, digamos, Chiquinquirá, de tu infancia? Decía alguien alguna vez que los que tenemos la fortuna de haber sido del pueblo, ¿no? Sí, claro. De verdad, eso fue un tiempo muy bello, que la gente ahora no tiene la posibilidad de vivir eso, porque éramos unos chicos libres que podíamos andar por las calles, montar en bicicleta, correr, inventarse cosas en el parque. Teníamos muchísimos amigos, pero muchos. Eran grupos de 70, 80 amigos, tranquilamente nos reuníamos en las casas de todos los primos, todo eso. Era una vida muy bonita. ¿Y tienes hermanos? Sí, claro. Yo soy una familia grande. Yo soy el menor de los hombres, somos 8, aparte hay 2 mujeres menores de mí, yo soy el menor de los hombres. Una familia como se estilaba antes, digamos. Eso. Un poco más Sí, bacán. sí. Bueno, te vas para Bogotá, es tu etapa de terminar el colegio. Ajá. ¿E ingresas a la universidad una vez? Yo me fui para Bogotá a terminar el bachillerato
Y en ese tiempo mi hermano mayor, que él es pintor, junto con su esposa, ellos trabajaban en la Escuela de Artes del Distrito, y termino estudiando en la Escuela de Artes del Distrito desde antes de terminar mi bachillerato. Entonces de una me voy encarretando con todo eso. O sea, ya está la vinculación con el arte directamente. ¿Y tu hermano cómo llegó al arte? ¿Cómo llegó? No, él desde pequeño también. Yo le puedo decir que en mis estudios yo prácticamente me la pasaba dibujando. Yo me fui a estudiar pintura, pero me encuentro con la cerámica, me encuentro con la escultura, con las 3 dimensiones, y eso me lleva por otro camino. ¿Y entras a la distrital, la Universidad Distrital? Eso era, ¿O eso fue posterior? Eso era la Escuela de Artes del Distrito, que es lo que ahora se llama la ASAP de la Universidad Distrital. Sí, ahí terminé estudiando escultura y cerámica, ¿sí? Y después ya posterior hice la carrera de la licenciatura en educación artística, con la distrital también. Y tienes, digamos, como una temporada en Bogotá, es una temporada estudiando, trabajando. Trabajando, viviendo allá, sí. Tenía mi taller en la casa también. Bueno, hay un asunto, yo lo decía, y lo digo todavía por ahí en broma, que somos un país centralista, ¿no? Entonces pareciera que lo que no se hace en Bogotá no existe, le cobran a uno la provincia. Y la provincia es Medellín, la provincia es Cali, la provincia de estas ciudades grandes también son provincia, y pues, desde luego Tunja. Digo, yo hago el chiste que uno va llegando a Bogotá como por el Cisga, por ahí, y empieza a desvanecerse, empieza a desaparecer. Llega a las 170 y ya no existe, ya no existe. Todo lo que no haya hecho en Bogotá no funciona por ser centralista. Entonces la pregunta es, ¿por qué no te quedas en Bogotá? Si ya estabas más o menos establecido, habías estudiado allá, trabajado, o sea, ¿por qué regresas a la provincia? Sí, realmente yo ya estaba muy acomodado en Bogotá, pero aparece un escultor amigo de Chiquinquirá que vino acá a Tunja a manejar la Escuela de Artes del Instituto de Cultura del ICBA, y él me invita a que venga a Tunja a ayudarle a crear la escuela de cerámica, el taller de cerámica. ¿Quién es él? Se llamaba Carlos Díaz, él ya murió. ¿Ya murió? Sí. ¿Qué año? Murió hace como... Sí, pero... Cuando él me invitó, eso vino siendo en el año 88 que yo me vine para Tunja. ¿Y ya existía la Escuela de Artes del ICBA? ¿O la estaban armando? Existía la escuela ya, anterior a que él llegara, había venido también César Gustavo García. Él estuvo haciendo unos inicios de la Escuela de Artes de la Gobernación. Se fue, y fue cuando llegó Carlos Díaz y me trajo a Tunja a colaborar con el taller de cerámica. Puedo contar que yo le dije, me voy por 3 meses, le armo el taller y me devuelvo para Bogotá y sigo acá. Y los 3 meses se volvieron sí. 30 años, 35 años. Sí. Ese creo yo, Alberto, es un gran momento para la cultura en Tunja, el de la Escuela de Artes. Claro. Se dinamizaron muchos procesos, mucha gente se favoreció, digamos, de los programas. Sí. Muchos artistas salieron de ahí, después estudiaron carreras profesionales, digamos, en artes. Cuéntanos de ese momento del ICBA y del arte en Tunja. Bueno, en ese momento pues eran programas de educación no formal, no tenían títulos, habían unos certificados y ahí nomás, ¿sí? Habían programas de cerámica, de pintura, de escultura, de fotografía, de textiles. Era una cosa donde podía venir mucha gente, mucha gente de diversas profesiones y todo. A la escuela llegaban niños, jóvenes, adultos, había muchas personas mayores que podían ir en la noche a estudiar. Además teníamos jornadas en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces eso era una cosa que daba posibilidades a mucha gente. ¿Y funcionaba desde el principio ahí en la casona esta de la carrera octava? En la carrera octava con 21. ¿Esa casa la adecuaron para la Escuela de Artes o ya existía? En ese tiempo la construyeron para la Escuela de Artes, ¿sí? ¿Qué? Y esa casa pues vino teniendo problemas, ¿no? Ya cuando hubo las crisis esas que se acabaron todas las escuelas, todo lo que manejaba la gobernación, que eran las escuelas de música, grupos de danza, un grupo de teatro, que eran grupos estables, ¿no? Estaba el centro de investigación,
estaba la Sinfónica de Vientos, se dieron mañas de acabar todo. Todo el desarme del Se dieron mañas, ¿no? Eso no les producía nada a ellos, a los políticos hablo. y ahí también, estando en la Escuela de Artes, pues se planteó, junto con otros profesores, yo hice parte de eso, la creación de las escuelas de arte y escuela de música que ahora funcionan en la UPTC. Eso, que es como el tránsito. Exacto. Que más o menos lógico de lo que tenía que suceder, ¿no? Sí, la gobernación no podía dar los títulos profesionales, entonces existía un convenio, y como la gobernación necesitaba deshacerse de todo eso, pues finalmente entregó todo a la U, de alguna manera, afortunadamente, o si no, eso no existiría tampoco. Le fue trasladando. Sí. ¿Y por qué la universidad creó una licenciatura? Es una pregunta que siempre me hago. Tú estuviste en ese proceso. ¿Por qué una licenciatura en artes y no una carrera en artes directamente? Sí, eso, en ese momento. Porque terminan, pues no son ni artistas porque no tienen la formación directa, y pues son licenciados, son profesores de arte. Sí, realmente como esos programas tenían que estar adscritos a una facultad que era la de educación, entonces terminó yéndose por el lado de las licenciaturas. Licenciatura en música y licenciatura en artes. Sí. ¿Sí? Que hasta la fecha, ¿no? No, la licenciatura en artes se terminó. Por una serie de inconvenientes, de malos entendidos, eso se acabó, le quitaron el registro calificado y entonces creamos ahí sí el programa de maestro en artes plásticas y visuales, que es el que está funcionando. Oye, qué bien, momento. Fíjate que no estaba enterado que se había cambiado esto. Entonces mire que yo he estado en la creación de todo el proceso, programas, en todo el proceso. ¿Y cómo fue? A ver, dejemos allá la Escuela de Artes de Nurba y pasémonos para ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de lo que fue la licenciatura y ahora lo que es la maestría? Pues ahí inicialmente se vinieron varios de los profesores que estaban en el programa ya en convenio. Nosotros nos quedamos en la gobernación con el Instituto de Cultura, que después lo terminaron, acabaron con todo, nos liquidaron, ¿sí? Y desde ese momento, pues, por lo menos por mi parte, yo he tenido que llegar a la universidad como un docente ocasional, ¿sí? El resto todos pues entraron en planta, todo eso. Yo siempre he estado de ocasional y realmente hasta el momento estoy de ocasional. ¿Y cuántos años de ocasional? Como 20 y mucho de años, ya no me acuerdo cuántos, desde el 88, 89 prácticamente. Obviamente la pregunta está fuera de lugar, ¿no? ¿Y eso es legal? Supuestamente no, ¿sí? Sí, porque hasta yo entiendo, si llevas tantos años en un trabajo, pues se supone que se requiere. En una institución que respete esas cosas, prácticamente después de 7, 8 años, la persona ya entra en propiedad, sería la lógica. Sí. Bueno, hablabas que desde niño te gustaba dibujar, te gustaba pintar, digamos, esa era la inclinación, pero finalmente tu vocación va dando un giro hacia un asunto muy, muy especial, que es la cerámica. Aparece, yo me atrevería a decir que eres el único ceramista en Boyacá, aparte de los ceramistas tradicionales, quiero decir que de los artesanos, de Ráquira y de toda esta zona de Chinguera mismo, que eres como el único ceramista, si me lo permites, está bien el término, profesional, o sea, profesional, sí, claro, que tiene toda la formación. ¿Cómo llegas allá? Claro, yo viviendo en Bogotá, yo tuve la oportunidad, pues después de estar en la Escuela de Artes del Distrito y eso, me voy con la cerámica y ahí me encuentro con maestros que son reconocidos a nivel nacional. Estaría, por ejemplo, Tina Vallejo, que es una señora ceramista muy conocida en Bogotá y todo eso. Ella fue una de mis maestras, yo estuve trabajando con ella. Estuvo también Naihol Siviesca, la mamá de Antanas. Yo trabajé con ella en su taller, estuve ayudándole a hacer sus esculturas, todo eso. Entonces me voy con el cuento de la cerámica, ¿no? Y ahí, por eso me voy. En ese momento me encuentro las becas también, porque yo realmente mis estudios los he hecho a través de becas que me gané. Becas con el gobierno de Italia, con el ICETEX, me consigo una beca, me voy a estudiar cerámica a Italia. Allá tengo la posibilidad de andar por muchos sitios y yo siempre busco los talleres donde producen la cerámica a mano. No me voy tanto por lo industrial o por lo mecánico, nada de eso, más la gente que produce la cerámica a mano.
Y eso es lo que yo siempre he estado, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Alemania, en España, en Suiza, en Francia, en Grecia, andando por cantidades de talleres de ceramistas, y con eso es que yo regreso después a Bogotá, ¿sí? Tengo la percepción, seguramente equivocada, que la cerámica en sí mismo tiene, entre comillas, un problema, si se compara, por ejemplo, con la escultura. Porque hay mucha cerámica utilitaria, sí, o sea, está como en una mixtura entre el arte y la artesanía. Sí. Y pues eso tiende a rebajarle su valor, su precio, ese tipo de cosas. O sea, no tiene, digamos, la altura, decirlo así, o el respeto que tendría una escultura. O eso es una percepción errada. Está bien y de alguna manera lo que yo hago cuando enseño la cerámica es llevarlos a que hagan cosas a mano, porque eso le da un nivel más artístico, ¿sí? Pero también yo he trabajado con artesanos donde les he ayudado a diversificar la producción cerámica, a que ellos metan más la mano en los objetos y dejen tanto la cuestión de copiar en moldes o el trabajo en el torno y hacer cosas iguales, y que les insinúen algunos detalles o algunas cosas, pero es muy difícil. Ellos necesitan es producir en cantidades, y el hecho de tener que coger pieza por pieza no les funciona. O sea, la diferencia entre la pieza única, que sería el arte, y la producción en serie, que sería la artesanía. Es eso. Sí. En un momento, por ejemplo, yo me veía como el artista, pues, y yo quería ser el ceramista, artista. Ahora yo puedo decir que yo soy un artesano de la cerámica. Y cuando hablas así, o sea, cuando hablas de ese proceso, ¿estabas haciendo piezas únicas? O sea, esculturas en cerámica, llamémoslo. Siempre. ¿Sí? ¿Y qué pasó? O sea, porque... Incluso siempre, he seguido haciéndolo. Y hago cosas en el torno, pero todas las intervengo y les meto algunos detalles. Entonces les quito esa condición de ser piezas en serie y las vuelvo piezas únicas, que es lo que acerca con la parte artística, digamos, y se sale un poco de lo artesanal. Y cuando dices que ahora te identificas como artesano, ¿quiere decir que estás haciendo cosas en serie? No, ¿O cómo no necesariamente. A mí me encanta la palabra artesano. Sí, lo veo con más respeto de pronto que el artista. Ahora lo que pasa es que la palabra de artista la tienen muy subvalorada. Entra un muchachito a estudiar arte y en el primer semestre ya son artistas. Sí. Entonces esa vaina a mí no me cuadra, ¿sí? Sí. Te confieso que, por ejemplo, en este programa, cuando estaba haciendo la primera temporada, me detuve desde luego, ¿cómo se va a llamar, no? Y es la palabra maestro. O sea, ¿quién es maestro realmente? ¿Quién es la persona que hace escuela, que enseña, que transmite, que tiene, si se quiere, discípulos, sí, o sea, que tiene gente que le aprende? Y esa ha sido como la escogencia que he hecho yo con los maestros a los cuales he entrevistado, porque es precisamente eso, alguien que enseña, que crea escuela, y creo que en tu caso, pues prácticamente eres el único que toda la vida me recoge toda esa tradición. Me la he pasado enseñando, entonces digamos que eso me acerca más a esa condición de maestro también, ¿sí? Aparte de seguir estudiando también, ¿no? Entonces... Bueno, ¿cómo ha sido ese camino como artista? Exposiciones, ¿cómo ha sido el tema? Porque de eso también hay que hablarlo, me imagino que en la carrera lo hablan de las ventas, de posicionarse, de todo eso de llegar a ser pues un artista reconocido, un artesano reconocido. Bueno, de pronto cuando me voy a estudiar a Italia, allá tuve la oportunidad también de hacer un par de exposiciones, fueron colectivas junto con la otra gente con que estuvimos allá estudiando. Fui con una beca, por supuesto, que me daban todo absolutamente, ¿sí? Después ya llegando a Bogotá es cuando yo me vengo para Tunja, ¿sí? Y entro a trabajar con la gobernación, me llaman y de una entro en planta. En ese tiempo estaba Gustavo Mateus Cortés de gerente del Instituto de Cultura, que se llamaba en ese momento, y de una me acoge y voy a trabajar con la Escuela de Artes, ¿sí? Ya estando en la Escuela de Artes, pues empiezo a involucrarme con
con otras becas también que me dan para ir a estudiar a Panamá. Estuve haciendo restauración de cerámica precolombina y colonial allá. Aparte de eso, estuvimos trabajando en varias misiones de ceramistas chinos, japoneses que vinieron acá a trabajar en Ráquira. Entonces yo hice parte de todos esos procesos. Estuvimos en Guatavita también, enseñándoles a elaborar hornos, a cambiar las formas de producción cerámica. Entonces, puedo yo decir que he sido muy afortunado con eso, porque realmente participábamos 6, 7 personas a nivel de todo el país en esos procesos, junto con esas personas que venían de otros sitios. Entonces así ha seguido la formación de la cerámica. ¿Y obra tuya dónde hay? Obra mía, realmente la mayoría la tengo yo. Yo muy pocas cosas vendo. Hay algunas cosas que yo vendo por encargo. Entonces esas las hago exclusivamente para llevarlas. Hay obra mía en Casarte. Allá tengo una serie de murales que realmente es una obra que hemos hecho aquí a nivel familiar. Junto con mi esposa y mi hija logramos los diseños, me colaboraron en la elaboración de todos esos murales, porque son como 7 murales de 2,20 por 1 y pico. Entonces tenemos una buena pared llena de mosaicos cerámicos. Además, conozco otra obra, no sé si tuya o en colaboración con Gonzalo Arcángel Acero, con el pintor, que está en la cocina de la casa de él, que es bellísima, es un cosmos completo, que entiendo que la trabajaron en conjunto, ¿no? De pronto yo le daba como las pautas de cómo hacer eso, pero realmente él hizo eso. Gonzalo Arcángel fue alumno mío también. Yo puedo decir que todos los profesores que tenemos ahorita en arte, la mayoría pasaron conmigo, ¿sí? Entonces esa obra de Gonzalo realmente la ayudé a dirigir de esa manera, ¿sí? Bueno, y aparte de la cerámica, la pintura. La pintura yo diría que es mi hobby. Pero sigues pintando. Lo sigo haciendo y me encanta hacer la acuarela, que de pronto es algo de lo que podemos ver aquí en estos muros. Y siempre es una pintura más bien de nivel abstracto, así como sucedía con la cerámica mía, ¿sí? Es, más que todo son cosas abstractas. Yo me salgo un poco de lo figurativo, digamos, me voy a ese punto abstracto. ¿Es acuarela y tintas también? Hay algunas cosas de acuarela, no, ese que está ahí no. Tengo algunas cosas también en acrílico, ¿sí? Pero digamos que eso es la parte que es mi hobby y que lo mantengo aquí en la casa y ya. Realmente cuando yo muestro la cerámica. ¿Y otras expresiones artísticas como grabado, escultura misma? El grabado lo hice en un tiempo, cuando estaba en Bogotá. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de trabajar con mi hermano, que él es grabador también, aparte de pintor, y trabajar con maestros importantes también de ese tiempo, como era el maestro Luis Paz. Tuvimos cercanía con Luis Caballero también en ese tiempo, gente que ya no existe. Yo creo que ellos fueron de las personas también que influyeron en mí cuando yo era un muchacho, para que siguiera por el camino de las artes también, ¿no? Mencionaste hace un momento que estuviste en investigaciones en Guatavita y en otros lugares. Sí. Del país y del exterior. Hablemos un poco de tu trabajo como investigador y recogiendo un poco de tradiciones. Sé que lo has hecho con Chiquinquirá, que lo has hecho con Ráquira, de esos ceramistas ancestrales, por llamarlo de alguna manera, casi que yendo hasta los Muiscas, ¿no? Claro. Sí, es un poco también recoger toda esa tradición muisca, que es lo que nos cubre aquí en este territorio, inclusive lo de la universidad. Vivimos sobre un asentamiento muisca, ¿no? Entonces siempre hay una influencia de todo eso. Y es parte de lo que yo también he querido que los artesanos en Guatavita, en Ráquira, en el Chocó, estuve una vez también haciendo una cosa allá con ellos, y siempre los llevaba a que produjeran cosas basándose en toda esa cerámica que había de nuestros precolombinos. Háblanos de los pitos, de las ocarinas, de los sonidos y de tu exposición, que eso entiendo se desprende de una investigación. Okay.
de lo que hacen los artesanos tradicionales, lo que... Ok, sí, mire, ahí me vuelve a llevar otra vez a la infancia. Cuando yo era un niño, en Chiquinquirá, habían unos artesanos, entre ellos había una señora que se llamaba Aguedita Forero, y su esposo, eran artesanos, eran gente que vivían allá por la parte de atrás de la catedral, y yo siendo niño me iba a los talleres de ellos a mirar qué hacían. De pronto ahí sin querer, yo ya tenía esa inclinación por la cerámica. Me metía por allá detrás de los hornos, ellos botaban una cantidad de figuras porque se les quemaban, decían ellos que se les quemaban y para mí eran las más bonitas. Entonces, o se las compraba o me las regalaban, eran como mis juguetes, ¿sí? Yo las tengo, aún las tengo. Tengo muchas figuras de ellos, que eso realmente no las tiene nadie más, ¿sí? Entonces, a partir de eso, cogí esas figuras y hice una reinterpretación y hago una serie de figuras como replicando esas historias, pero también hago otras donde las convierto en ocarinas y les pongo sonido. Y tiene un título bien poético la exposición, ¿no? Los sonidos de la tierra. Sonidos de la tierra, un poco sí. por el sonido que produce la ocarina, pero también es como hay unas cosas en la cerámica cuando uno cocina y está con esmaltes, cuando entran en esos puntos de enfriamiento, empiezan los esmaltes se empiezan a dilatar y se craquelan y producen una serie de timbres y cosas, pero pues eso no lo sabe todo el mundo, ¿no? Ahí vienen los sonidos de la tierra, ¿sí? Bueno, y con cerámica puramente muisca, yo recuerdo, estuve cerquita de algunos procesos de escoger las piezas que se exponen hoy en día en el Museo del Colegio de la UPTC. ¿Qué cercanía has tenido con esas piezas? Mire que todo el tiempo que llevo en la universidad y con diferentes directores y todo, yo les he propuesto, aparte de eso por el estudio que hice de recuperar piezas arqueológicas y todo eso, y ellos nunca me han dejado, nunca me lo han permitido. En la universidad existen miles de paquetes llenos de fragmentos allá tirados, yo puedo decir. Hay un museo que realmente no es mayor cosa, no, hay bastantes cosas, tampoco puedo subvalorarlo tanto, pero podrían tener un museo grandísimo, por el estilo o mucho mejor que lo que hay en Sogamoso, allá donde funciona el Templo del Sol y todo eso. Pero no, nunca, eso lo maneja otra escuela, lo maneja Sociales, ellos son muy celosos con eso, pretenden que vengan restauradores del ICAM o gente que tienen estudios profesionales en restauración de cerámica, entonces no permiten que eso lo toque uno. Esa está como una tarea pendiente también claro. de la universidad, digamos, y de la ciudad, porque como dice, la universidad está sobre un asentamiento, quizás el más importante, ¿no? Claro, el asentamiento indígena de Boyacá. Cuéntanos, Alberto, de tus influencias, si se pueden llamar así, y los diferentes periodos que se acostumbran los artistas a expresarse. Sí. Yo realmente en un comienzo los objetos, hacía más piezas a nivel escultórico y todas eran de un toque más bien abstracto, ¿sí? Entonces en un momento me meto con unas figuras que yo podría decir que tenían como unas formas orgánicas, que haga de cuenta toda la parte de los intestinos, todo eso así, pero representaban cuerpos, cabezas, troncos, todo eso, ¿sí? Y después de eso me meto con una serie de unos seres alados, eran seres con alas, pero también así de algún surrealismo también, ¿sí? Pero todos eran con sus alas en el suelo y aparte de eso se desgarraban. Tenía alguna influencia también de toda esa parte de la violencia, la sangre, el cuerpo, todo lo que estaba sucediendo lo que estaba y sigue sucediendo, ¿no? Con la violencia. Entonces ahí lo reflejo. Esa ciudad, digamos, esa ciudad en la que trabajas y creces y expones y demás, es la Tunja de los años 80, de los años 90 y pues ya el siglo presente, ¿no? El siglo XXI. Sí.
me atrevería yo a decir, tú me dirás qué piensas de eso, que es una ciudad que ya no existe, No. que es una ciudad que murió, que decía yo en otro contexto que el centro de la ciudad está muriendo, ¿no? Claro. Se volvió un sitio peligroso, que, bueno, que pues ya vimos cómo se desapareció el ICPA y la Sinfónica de Vientos, bueno, todo ese tipo de cosas que ya conversamos. ¿Cómo recuerdas tú esa Tunja de final de siglo, llamémosla así, la Tunja de los años 80, de los años 90? Okay. Cuéntanos del contexto cultural y artístico, o sea, de tus amigos, de los artistas que estaban, digamos, en escena, por decirlo de alguna forma. Precisamente cuando me llaman a venir a Tunja, en el 88, pues vengo y me encuentro con una ciudad porque yo siempre decía que a Tunja nunca en mi vida iba a venir a vivir. Entonces yo, bueno, así voy y me encuentro en ese tiempo con una ciudad que vivía llena de neblina, que había ese rocío todo el tiempo. A mí eso me sedujo de alguna manera. La lluvia londinense. La lluvia londinense. Eso de alguna manera me tuvo aquí en Tunja, ¿sí? Hizo que llegara acá. Y estando en la escuela, pues encuentro mucha gente en diferentes partes del arte, ¿no? Mencionemos a los amigos. ¿Quién? Bueno, en ese momento, por ejemplo, estaba en la fotografía Lucho Buitrago, que también era profesor de la Escuela de Artes. Estaba Carlos Sánchez con lo de teatro, estaba... Bueno, en la parte de la música yo realmente no era muy cercano con ellos, pero pues estaba Fabio Mesa, estaba el maestro Zorro. Incluso con Jorge Zorro y con Fabio Mesa fue con los que nos sentamos a crear esos programas de las licenciaturas en artes y eso, en ese tiempo, en el 89, 90, ¿sí? Y aparte, pues había otros personajes aquí en Tunja que van apareciendo en la medida en que nosotros abrimos oportunidades de hacer salas de exposiciones, todo eso. Yo en la escuela soy como la persona que ayudo en todos los festivales. Duré como 17 festivales por lo menos organizando todos los salones de arte, que era otra cosa muy distinta a lo que está sucediendo ahora y mucho más barato. Sí. Entonces ahí cuando dices distinta, ¿te refieres a qué? ¿A que era mejor? Era mejor. Era mejor y teníamos posibilidad de traer gentes de todo el mundo. Venían artistas alemanes, suizos, italianos, chilenos, argentinos y los traíamos simplemente con el hecho de ir a una embajada y hacer una negociación con ellos y los traían. Y no le costaba mucho al gobierno hacer esas cosas, ¿sí? Bueno, en ese contexto de amigos del arte y de la cultura, está un pintor, un paisano tuyo de Chiquinquirá, que es el Josué Carantón, sí, que tuvo también su temporada acá en Tunja y ahora está en Medellín, hace unos tiempo está ya lleva varios años en Medellín, sí. Profesor de la Universidad de Antioquia, creo. Con ocasión de esta entrevista le pedí yo a Josué, porque sabía que él había presentado en alguna vez precisamente la exposición aquella de los sonidos de la tierra, y nos envía este mensaje. Desde Antioquia, un saludo muy especial para mi amigo y ceramista Jorge Alberto Rincón Ortegón, paisano, chiquinquireño y un excelente artista, al igual que una gran persona. Uno de los elementos más importantes en el proceso de Jorge Alberto, o Betico más cariñosamente, tiene que ver con ese interés y esa búsqueda constante por la recuperación de la memoria y de las tradiciones. Boyacá, un departamento que ha sido característico por su cerámica y su trabajo en barro, pues se ha visto olvidado y relegado en la conservación de muchos de aquellos saberes ancestrales y de aquellas técnicas y procesos que fueron características en algunas regiones. Por ejemplo, me llama mucho la atención y siempre me llamó la atención el proceso y el interés que Beto ha tenido con la cerámica vidriada de Chiquinquirá. Esa experiencia de los diálogos con doña Aguedita Forero y esa posibilidad de no dejar morir ese conocimiento y esas
enseñanzas que con el paso del tiempo fueron desapareciendo para darle cabida a otras formas y a otras manifestaciones quizás menos importantes y quizás llenas de sitios y lugares comunes, dejando que esos saberes y esos conocimientos que Alberto tanto ha tratado de recuperar se pierdan en el olvido. Bueno, mire, Josué, realmente yo le agradezco porque en ese momento cuando me presentó la ocasión de hacer esa exposición, él me hizo esa presentación para mi exposición, y con Josué es otro de los personajes que también tuvimos mucho que ver en ese tiempo, además paisano, como lo dijo, ¿sí? A Josué realmente yo lo vine a conocer aquí en Tunja, no tanto en Chiquinquirá. Yo en Chiquinquirá conozco algunos artistas, pero realmente yo he estado muy apartado allá de esa cultura chiquinquireña, digamos. Bueno, y aparte de las artes plásticas, escritores, otras manifestaciones, ¿con quién te has cruzado durante estos años? Otra vez me lleva a mi infancia, vea. Siendo un muchacho que vivía en Chiquinquirá todavía, a mí me encantaba irme a Villa de Leyva, a caminar, me iba solo. En ese tiempo me encontraba con estos poetas, con los dadaístas, con Gonzalo Arango. Yo era un muchacho, ellos ya eran mayores. Me permitían estar con ellos, acompañándolos. Yo realmente entraba y me sentaba y me quedaba por ahí calladito, pero siempre me permitían estar con ellos. Ahí empieza un gusto por la poesía también. Yo escribo algunas cosas, tengo poemas guardados, los tengo para mí. Nunca he publicado nada de eso. Como dato curioso, ahora J. Mario, el sobreviviente del nazismo, está viviendo en Villa de Leyva. ¿Ah, sí? Se construyó, como diría, en un palacete y vive en el campo en Villa de Leyva. Claro, en ese tiempo yo llegaba y estaba Gonzalo Arango con Angelita, estaba J. Mario, estaban Eduardo Escobar, estaban toda esta gente que fueron los fuertes del nadaísmo, del piedracialismo en ese momento. Bueno, sin que no suene como una crítica, pero me da pie para hacerte una pregunta. Cuando hablábamos de tu obra en cerámica, nos decías que la mayoría la tienes tú, que conservas gran parte. Sí. Ahora que mencionamos la literatura, nos cuentas que escribes, pero que también la tienes tú. ¿Cómo es eso? El artista se supone que se da para los otros, ¿no? Ajá. O sea, el escritor se da para sus lectores, o ¿cómo es eso? Okay. O ¿cómo lo ves? La relación con el otro, esa relación del artista con su público. Realmente yo hago la obra, hablando de la obra artística mía, la hago, la muestro, la llevo a exposición, por supuesto, ¿sí? Pero vuelvo y la guardo y la conservo. Ahí está. Sí, realmente tal vez no he tenido la necesidad de venderla. De pronto es una de las ventajas de haber sido empleado todo el tiempo, de tener, pues, cómo subsistir o cosas de esas. Entonces, realmente yo vendo cosas, por supuesto, pero lo que les decía, por encargo. Bueno, vamos, Alberto, a un aspecto, y lo decía yo cuando señalaba por qué llamarte maestro, a un aspecto importantísimo que no lo tienen todos los artistas, que es el de ser profesor, el de la academia, el de la universidad, tu momento en la universidad, pues digamos desde el inicio de la licenciatura, y tu momento ahora. ¿Qué haces en la universidad? ¿Qué enseñas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ves ese proceso también? O sea, siendo autocríticos. Bueno, eso ha cambiado mucho. Porque en un comienzo uno podía tener una relación más cercana con sus estudiantes. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Yo diría que tal vez eso va a ser uno de los motivos por los cuales yo me retiro de la docencia también. La juventud, la nueva gente. Porque entra toda esta cosa de la diversidad, de los nuevos géneros, de todo eso, y a mí eso realmente no me ha permitido tener una muy buena relación con los estudiantes. Yo no soy de las personas que hablo en esos términos, sino de una manera general. Entonces eso choca con las nuevas generaciones. He tenido problemas por eso. Ahora uno no puede acercarse a un muchacho, no puede tener un contacto, nada de eso. Nosotros somos unas personas que nos criamos en
en una cultura del contacto, de un abrazo, de esa parte del afecto, podríamos decir. Y digamos que en un momento, al inicio, yo era una persona de pronto de algunos contactos con muchachos, sin entrar en otros puntos, ¿no? Pero digamos de saludar, de pronto ayudar a guiarle la mano a una persona, de cómo hacer eso, ahora no se puede. Entonces eso realmente para mí ahora no está funcionando. Vamos a elaborar un objeto al torno. Entonces lo primero es la arcilla que esté muy húmeda, que no se me quede pegada en las manos. ¿Esa arcilla es de acá de Tunja? Esa arcilla de acá también. En un comienzo yo trabajaba solamente con arcillas de Ráquira, pero ahora ya decidí que estando en Tunja, trabajo con arcillas de Tunja, que le da más valor a las piezas también. Entonces, ya tengo la arcilla y me voy al torno. Entonces ya, esto es distinto a lo que a los tornos que se usaban antes, que eran de patada, ¿no? Y ahora tenemos pues el torno eléctrico, que ya es una ventaja, ¿no? Entonces, ¿Y ahí cómo es el proceso creativo? O sea, ¿ya tienes una idea de lo que vas a hacer? Sí, más o menos. ¿O el material te va diciendo qué quiere o qué? Yo parto de hacer un objeto cilíndrico, digamos, y ahí empiezo a darle forma. Depende de lo que uno quiera hacer, pero lo primero es aprender a centrar la arcilla, a poderla levantar, a hacer ese cilindro y después darle la forma. Después puedo hacer una vasija, un platero, un frutero, alguna cosa, incluso una tetera, cosas para ponerles después agarraderas. Bueno, el torno en sí es un plato que está pegado a un eje central que permite movimiento concéntrico. Entonces, teniendo las manos húmedas que me permiten que la arcilla pase por entre mis manos, manejo la velocidad, yo la puedo controlar. Entonces lo primero que hago yo es centrar la masa, mantenerla en el centro. Si yo no sé centrar la masa, no puedo hacer una piedra en el torno. El agua es lo que permite que la arcilla pase por entre mis manos sin que se me quede pegada. Pero lo primero es centrar la masa, que no vaya ni para ningún lado, que esté centrada. Tampoco dure esta arcilla. Ahí está ya centrada. Entonces ahora sí voy a hacer la vasija. Agüita. Voy por adentro. Yo tengo que mantener una mirada aquí para poder controlar lo concéntrico de la pieza y que no se me vaya a salir de ahí. Esto es mágico. Y aparte de las manos, ¿también utilizas herramientas? Sí, también. Se utilizan herramientas ya para hacer el retorneado, el acabado de la pieza,
Entonces, todo no es solo hacer la vasija aquí, que es lo que normalmente hacen los artesanos. Hacen la vasija, la exprenden y ya, ¿sí? Yo la llevo a un punto que le doy una forma, la dejo endurecer un poquito, utilizo herramientas para darle un grosor preciso y para darle el acabado. ¿Sí? Aquí yo puedo, por ejemplo, ya coger la cierro aquí un poquito, le cambio la forma, juego con esto. Hago otras cosas. Puedo hacer la vasija que quiera. Ya una vez que está eso, pongamos que hacer mi vasija de hoy. Hoy se me va a deformar, me toca dejarla quieta. Y sabes si puedes cortarla. Bueno, señor, ¿la saco? Entonces, ¿qué hago aquí? Por ahí. Ahí está. Y la dejo por aquí, que endurezca un poco para poder volver de nuevo a retornearla y darle el acabado. Eso es. Bueno, continuamos con esta parte que tiene que ver con lo del manejo de torno. Yo considero que si uno es ceramista, debe saber manejar el torno, debe saber controlar un horno, poder manejar temperaturas, saber qué temperaturas necesito yo para poder cocinar una pieza y que adquiera la consistencia que se requiere, ¿sí? Entonces, en el torno, lo mismo. Yo lo llevo al nivel de piezas únicas también y las intervengo de alguna manera, sea con los esmaltes, sea con cosas que les agrego yo mismo a mano en estos platos. Entonces, digamos que lo que es la forma en sí es lo que produce el manejo del torno, pero ya con los colores y con las apliques que uno le puede poner, está cambiando la condición de ese trabajo manual. Esta parte de acá es algo de lo que yo de pronto estuve trabajando con los artesanos en Ráquira, con los viejos artesanos, cambiándoles, diversificando la producción de ellos. Ellos normalmente hacen este plato o esto, pero lo dejan únicamente en bizcocho. Ahora ya están usando esmaltes. Yo les proponía que utilizáramos esos grafismos muiscas que nos acercaban a esta cultura y los hacíamos con engobes, con los mismos colores que utilizaban los precolombinos y podíamos llegar a estas cosas. Entonces, pues, los objetos adquieren otro valor y no necesitan hacer tantas cosas para poder tener, como he dicho, con el precio de uno de estos tienen que hacer 100 de los otros, ¿sí? Entonces, pero no, es difícil por la cultura, por cosas religiosas inclusive. Ellos en una producción cerámica pierden muchas cosas porque todavía no se han acostumbrado a limpiar bien sus arcillas, a producir objetos ya de una manera más tecnificada, de cambiar la manera de cocción, de dejar un poco el cuento del carbón, de la leña, de todo eso. Lo han hecho porque les tocó por cuestiones de energías limpias, de pasarse al gas, a la electricidad, pero ha sido difícil. Hay algunos artesanos jóvenes que reconocieron eso y están haciendo buenas cosas en Ráquira ahora. Por ejemplo, esta vasija, este plato, realmente es hecho en Ráquira, pero yo lo pinto de otra manera, le doy otra condición también. Hago cosas en el torno, por ejemplo, como esto, un pocillo, que sería parte, por ejemplo, de una vajilla. Entonces yo no pretendo hacer una vajilla de piezas igualitas, sino que a todas les doy un toque distinto, las agarro, les cambio la forma. Eso es lo que busco yo con el torno, que lo miremos de otra manera y que lleguemos a objetos como estos que entran ya en una condición de un nivel artístico, sacando cosas como estas. ¿Sí? Produciendo objetos de pronto como estos bruteros, que lo único que se hace es
a través de una lámina, utilizando objetos hechos, se pone la lámina sobre el objeto, se da la forma y después ya viene el acabado que lo dan los esmaltes, las pinturas, todo eso. Pero logramos piezas únicas también. Esto lo puedo mostrar como el único objeto que me traje de cuando yo estuve estudiando en Italia. Me lo traje con mi maleta y todo, me lo traje aquí pegado al cuerpo, amarrado, porque no le pasara nada. Aquí les muestro. Eso era una cuestión también decorada con esmaltes comerciales y todo eso, que tenía unos colores que en ese momento para mí fue una cosa grandiosa. En esto, por ejemplo, yo lo que represento es una figura humana. Aquí podemos ver las piernas, la cabeza, el cuerpo. De pronto hay otro personaje aquí también. Entonces esa es la abstracción. Supongo que tampoco lo ves. Eso sí que veas. Estas son dos piezas ya a nivel escultórico. Las estoy modelando, ya están cosidas. ¿Sí? Esto es completamente hecho a punta de fotos, como los precolombinos hacían sus piezas también. Entonces son figuras huecas y se han cosido a 1050 grados. Bueno, mire, estas piezas ya entran en un nivel de escultura cerámica, podríamos llamarlo. Modelado a mano, huecas, cosidas a 1050 grados, les falta el acabado, falta el esmaltado, el englobado, la parte final, y ya con eso quedarían terminadas. Vuelvo otra vez a la parte abstracta de la cerámica. Bueno, a propósito de la celebración de los 90 años de la Facultad de Educación, se propuso una exposición de profesores de la Escuela de Artes, entonces se llama El Taller del Maestro. Cuando hablamos del Taller de Maestro mostramos ese oficio que uno normalmente hace fuera de la academia. Bueno, esta sería la representación de una dama en la colonia, entonces por eso la muestro con su pañuelito en la mano, con sus trajes, con arandelas. Tiene un poco también de la mirada, de esa mirada que les daba esa alcurnia y como mirando para arriba, o sea, mirando por encima de los hombros a todo el mundo. Eso fue lo que quise representar también ahí. Esmaltada, englobada, ese fue mi aporte para la celebración de los 90 años de la facultad. Alberto, para estas entrevistas de maestros de la cultura, en Butlerianas hemos implementado un cuestionario que es el cuestionario Proust, que es muy famoso, viene por Marcel Proust, por el escritor francés. Marcel Proust con su hermana por allá jugando cuando eran niños, hicieron esa entrevista, la publicaron siendo niños, y después ya Marcel Proust siendo famoso, volvieron a hacer el cuestionario, y este cuestionario se ha convertido en icónico, pues estuvo muy de moda hacia finales del siglo XIX, se ha convertido también como un cuestionario de reina, digo yo, con preguntas de qué libro llevarías a una isla desierta y ese tipo de cosas. Se supone que es un cuestionario psicológico de respuestas rápidas donde se quiere conocer como cosas que en condiciones normales el entrevistado no diría. Okay.
Tú vas a pedirle el favor a Juliet que te aplique el formulario. Juliet. Alberto, ¿cuál es la cualidad que más aprecia en una persona? Yo puedo decir que la honestidad. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta? La felicidad perfecta yo la asociaría con la tranquilidad. Si está uno tranquilo, puede tener felicidad. ¿Cuál es el defecto propio que deplora más? De pronto, el silencio que yo guardo con muchas cosas. ¿Cuál es el defecto que deplora más en otros? Y ahí vuelve otra vez la honestidad, todas esas cosas que se han perdido, ¿no? ¿Qué persona viva le inspira admiración y respeto? Personas vivas, algunos ceramistas que yo conozco estarían, por ejemplo, Juanita Richter, estaría la misma Tina Vallejo, ceramista, personas que yo admiro. ¿Qué persona viva le inspira desprecio? Desprecio varias personas que tienen que ver de pronto con el campo político, esos expresidentes que le han hecho tanto daño al país, pero hay uno que se lleva el premio que es Netanyahu en este momento. ¿En qué ocasiones miente? No miento. No le gusta mentir. No. Si pudiera encarnar en un personaje de ficción, ¿cuál escogería? Escogería a Superman. ¿Por qué? Porque es una persona que maneja también como esa personalidad que mantiene allá oculta, que se ve como un ser noble y de pronto saca esa fuerza y se va a salvar el mundo. Y de pronto es uno de los personajes que influyeron también en mi vida cuando era joven, las aventuras de Superman. ¿Cuál es su mayor remordimiento? Remordimientos. Uno no debería tener remordimientos con nada, pero me remuerde de pronto haber perdido tiempo en muchas cosas con mi familia por estar dando tiempo a otras cosas. Entiendo. ¿Cuál cree que es la virtud más sobrevalorada socialmente? Está la justicia. Y la justicia pues es lo que no permite que nada funcione bien. ¿Por qué lo dice? Porque han ocultado todo, han permitido que sigan pasando muchas cosas. ¿Qué talento desearía tener? Un talento, la música. De pronto es algo que yo quise tener y nunca pude aprender a manejar ningún instrumento. Hubiera querido aprender a tocar una flauta, por ejemplo, y nunca me sobró la flauta. Pero eso siempre le gustaría aprender algo relacionado con la música. No, ya no. Ya no. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Han habido muchos momentos. Digamos que últimamente tuve una oportunidad de ir a un nevado, de estar en el Rita Cuba, ahora, en este año precisamente, y era algo que yo pensé que ya no lo podía hacer por mi edad, por mi condición física, por eso, y eso para mí fue una cosa. Si pudiera, ¿qué cambiaría de su vida actual? No, nada, Todo perfecto. está bien. ¿Cuál es su posesión que atesora más? Yo digo que en este momento también la familia que tengo, mi hija, aparte de pues la cuestión con la cerámica, ¿no? ¿Cuál es su mayor miedo? Miedo, le tengo miedo de pronto por ahí a un accidente, a quedar inválido, cosas de esas. ¿Cuál es su mayor logro? El mayor logro a nivel artístico. A nivel artístico, por ejemplo, ahí están la parte de los murales que tenemos en Casa Arte, que yo pienso que es de la obra monumental que me representa en este momento, aparte de que lo hice con mi familia, ¿sí? ¿Y a nivel general? A nivel general,
el haber sido docente de tanta gente, haber influido con la cerámica con muchísima gente, enseñándoles a hacer. De su obra, ¿qué le genera más orgullo y satisfacción? Esa que acabo de contar de los murales. ¿Qué libro se llevaría a una isla desierta? A una isla desierta, habrían muchos libros, ¿no? Pero yo me llevaría uno de un escritor noruego que fue premio Nobel por allá en 1920, que se llama Knut Hamsun. El libro se llama Hambre. ¿Y por qué se lo llevaría? Es un personaje que de pronto narra esas situaciones así como de la posguerra y todo eso. Él vivió todo eso. Yo pienso que si uno está por allá en una isla de esas tiene que aprender a sobrevivir también. Y Hambre es un libro bellísimo. Además es uno de los libros que heredé de mi papá. ¿Cómo le gustaría morir? Acostadito en mi cama. Quieto ahí. Si después de muerto le dieran la oportunidad de regresar a la Tierra, ¿en qué persona, animal o cosa elegiría ser? Mire, ahí pasó. En un gato. ¿Y por qué en un gato? El gato es un ser hermoso, es un ser noble, es un ser amigable. Tiene todas las cualidades que de pronto no tenemos nosotros. Sí, muy cierto. Gracias, maestro, por habernos dado la oportunidad de conocer un poquito más de usted. Es un privilegio poder tener esta conversación y que nos haya respondido estas preguntas que nos dicen también mucho de su personalidad. Ok, espero que así sea. Muchas gracias.